¿Qué posición está ahora México en materia de democracia con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Bienvenido sea usted, doctor. Qué gusto tenerlo con nosotras. Gracias. Fijemos un marco de referencia histórico regional. En el siglo XXI, en las Américas, del Polo Norte a la Antártida, hay dos Américas. Una América democrática, que así era América en la última década del siglo pasado, con excepción de la dictadura de Cuba, que era la única dictadura. Pero ahora en el siglo XXI hay la otra América dictatorial, que está dirigida por Cuba e integrada por las dictaduras de Venezuela, de Bolivia y Nicaragua. Pasó por ahí la dictadura de Correa en el Ecuador. Y ese grupo dictatorial, que se denomina socialismo del siglo XXI o castrochavismo, y que merece ese nombre porque nace de la recuperación que hace Chávez de la agonizante dictadura de Cuba el año 1999, cuando Chávez llega al poder, y que irrumpe en el siglo XXI con todo el dinero del petróleo y la riqueza venezolana, hasta llegar al punto de que hoy día Venezuela es la principal plataforma o colonia de este sistema castrochavista. López Obrador ha puesto algunos recursos muy importantes de la economía de México al servicio de Cuba, Venezuela y las dictaduras. Y el otro tema es el narcotráfico. El narcotráfico porque Cuba es el narcoestado jefe, el narcoestado principal, el hub, el eje de estos narcoestados es Venezuela. Bolivia ha sido convertida en un narcoestado porque produce coca y cocaína. Y Evo Morales es el dirigente vitalicio de los productores de coca y de cocaína, y esa es su base de soporte, entre comillas, político. Y Nicaragua con Ortega y Murillo están en lo mismo. Entonces, en ese sentido, lo que ha hecho López Obrador con su política de abrazos y no balazos ha sido permitir que México se abra al respaldo de estos narcoestados con gravísimos efectos dentro de lo que es la política interna mexicana y la política exterior. Ha llegado México inclusive a expulsar operaciones de la DEA, lo mismo que han hecho las dictaduras de Venezuela, Bolivia y Ecuador en su momento. O sea, el gobierno mexicano es un gobierno paradictatorial al servicio de la dictadura, y lo que confirma todo aquello es que López Obrador es el promotor de lo que ahora se llama el Grupo de Puebla. Y el Grupo de Puebla no es sino una versión para tratar de salvar la imagen del desgastado Foro de Sao Paulo. Hablemos un poco del Foro de Sao Paulo, que es lo que Arelli empezó preguntando. Cuando cae el muro de Berlín en 1989 y se veía venir la caída y la desaparición de la Unión Soviética, que sucede unos meses más tarde, Fidel Castro acude al único lugar donde tenía algún tipo de respaldo, que es el Brasil, y Fidel Castro y Lula da Silva organizan el Foro de Sao Paulo como un mecanismo para resistir la caída del muro de Berlín, los efectos del muro de Berlín, y para sostener el proceso cubano en las Américas, o sea, para sostener la dictadura. Explosiona la Unión Soviética, se acaba la Unión Soviética, y eso marca el triunfo del capitalismo sobre el comunismo. Entonces, la dictadura cubana, que es una organización parásita que no produce nada y que ha llevado a Cuba a la máxima pobreza y a la crisis humanitaria que hoy día vive, empieza lo que denominan su periodo especial, y es sostenida entre 1991 y 1999 por el Foro de Sao Paulo, que es un escenario de divulgación, de defensa de la dictadura cubana y de conspiración, que sostiene desde ahí las guerrillas que permanecen activas en ese tiempo, que son las FARC en Colombia, el ELN en Colombia, el Sendero Luminoso y el MRTA en el Perú, que después serían por el Estado, el Ejército y la Policía peruanas. Hasta que el año 99 Chávez al poder en Venezuela, llena de dinero a Cuba y pone en marcha lo que en principio se llamó el movimiento populista bolivariano o el proyecto ALBA, y después con el dinero de Venezuela, Fidel Castro, bajo el liderazgo de Chávez, pone en marcha la recreación del castrismo
en el siglo XXI se llama castrochavismo. Y empieza por caer el gobierno de la Rúa en la Argentina, después derrocan al presidente Mahuad en el Ecuador, después cae el gobierno de Gutiérrez en el Ecuador, derrocan al presidente Sánchez Lozada en Bolivia y después derrocan al secretario general Miguel Ángel Rodríguez en la OEA para poner un secretario de su amaño. Y el resto es historia. Entonces, en ese escenario, el Foro de Sao Paulo es el instrumento de conspiración y de coordinación transnacional para llevar adelante la desestabilización de las democracias. Si ustedes revisan en la historia, inclusive en Google, del Foro de Sao Paulo, el Foro de Sao Paulo está integrado por grupos criminales como las FARC, el ELN y otros grupos que ellos han ido borrando, porque es una organización de carácter subversivo, confrontacional, en la que están incorporadas grupos políticos como al que pertenece López Obrador. Y cuando eso se desgasta, en Puebla, bajo el patrocinio de López Obrador, se forma el famoso Grupo de Puebla, que es un grupo de gente que ha pasado por el poder en diferentes países. Ahí está el exdictador de Ecuador, sentenciado a 8 años de cárcel por corrupción, Rafael Correa. Ahí está el dictador de Bolivia, Evo Morales, que tiene unidad garantizada por el ejercicio de la dictadura en Bolivia, pero acusado desde acoso, delitos contra menores hasta narcotráfico. Gente de diferente índole, hay alguna gente que no tiene ese tipo de antecedentes, pero el Grupo de Puebla es uno de los mecanismos que sostiene y con el cual manipula López Obrador como parte integrante de este grupo dictatorial tan importante. Termino la descripción diciendo algo que ustedes conocen. López Obrador ha sido candidato varias veces en campañas que cuestan decenas o centenas de millones de dólares. El señalamiento internacional es que esas campañas han sido financiadas de una u otra manera por este grupo criminal que se llama el castrochavismo o que se hace llamar políticamente el socialismo del siglo XXI. Entonces, esa es la situación de México, un país con democracia que tiene un gobierno al servicio de las dictaduras castrochavistas de la región.